tener que responder muchísimo, ¿no? El ministro de Economía, ahora sobre el caso de Petroperú. Estamos con el ingeniero César Gutiérrez, expresidente de la empresa estatal petrolera, para que nos comente un poco de estas declaraciones que da constantemente el ministro Aristas sobre este tema. Gracias, César, por estar con nosotros. Gracias, Pilar, por la invitación. Ahora, él dice que desconoce de estos 2.200 millones y se habla de esta carta enviada desde Petroperú. Dice que es un trascendido. ¿Esto es un trascendido? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Nadie entiende. Por eso lo citan nuevamente para que aclare ante el Pleno. Es que el ministro y el mismo Petroperú están comportando con una ligereza y frescura indescriptible. Mira, lo que tú has dicho del comunicado, fue un comunicado oficial de Petroperú. Y no es, que no es un trascendido. No, y no solo que haya salido en su portal. Es un reporte a la Bolsa de Valores de Lima, que está como hecho de importancia en la Bolsa de Valores de Lima. Y que dice dos cosas, ¿no? Que requerirían 2.200 millones de dólares y que sería inmoral que el gobierno se los dé. Eso ha dicho el directorio. Eso ha sido el 13 de mayo, como tú has mencionado. Pero el día 20, el ministro le envió una carta a una calificadora de riesgo diciendo que va a apoyar a Petroperú. Y el directorio que calificó esto inmoral se quedó callado. Eso que calificaba inmoral ahora el ministro por escrito dice que va a seguir ayudando. Y el mismo directorio ha permanecido a pesar de lo que ha dicho el ministro. Y uno de los que dijo esto ha sido nombrado el día de ayer presidente del directorio. Oliver Stark. Claro, él ha sido dentro de los que era el vicepresidente, además, ¿no? Estaba en ejercicio de la presidencia porque el presidente había renunciado porque había por sido el tema de la Contraloría, ¿no? Inhabilitado, claro. Entonces yo no entiendo. Si yo doy un calificativo de esa naturaleza, de que es inmoral dar apoyo del Estado, ¿cómo me quedo pues, cuando el ministro dice que voy a apoyar? O sea, hoy día está apoyando la inmoralidad y el ministro sencillamente... Ahora, ¿se va a dar ese nuevo salvataje financiero a la empresa estatal? Eso es lo que ha dicho, por escrito la calificadora de riesgo Fitch and Rating el día 20 y el 21. La calificadora le ha dicho, en otras palabras, no te creo porque lo descalificó a Petroperú. Le bajó 13 escalones en la calificación de riesgo, lo puso en una situación muy complicada de inminente incumplimiento de pagos de obligaciones que tiene. ¿Después de Standard & Poor's? Standard & Poor's fue después, primero fue el día 21, fue Fitch and Rating, Standard & Poor's ha sido el día 28. Entonces ambas calificadoras le han bajado la calificación a Petroperú, a pesar de la promesa del ministro de apoyar, lo cual es bastante complicado. Para que nos expliques para nuestros televidentes, en palabras sencillas, ¿qué significa que estas empresas calificadoras, que son conocidas internacionalmente, son las súper prestigiosas, bajen esta calificación? Lo que significa que la credibilidad de pago de Petroperú está en tela de juicio y que la posibilidad de que recurran impagos es inminente. Eso es lo que ha dicho las calificadoras. Cuando ocurre eso, sencillamente el ser sujeto de crédito ya es muy difícil, no es sujeto de crédito. Ahora, no es sujeto de crédito, el forado es enorme. ¿Hacia dónde se va? Bueno, esa es la pregunta del ministro, solo que lo están interpelando y diga usted cómo va a manejar esto, porque la deuda total son 8.500 millones de dólares, esa es la deuda. En el corto plazo de 4.500. ¿Y los 2.200? Los 2.200 es parte de los 4.500 de corto plazo. Como un adelanto. Como que para salvar el honor en el corto plazo, es lo que está pidiendo los 2.200. Ahora, pero eso es como lanzar esta enorme cantidad de dinero al tacho. Por supuesto, y mira... O sea, no hay manera de que salga de toda esta... No, porque es lo que este ocurre. pantano. Primero que no se está tomando conciencia de qué es lo que significan 2.200 millones de dólares. Eso convertido a soles son como 8.500 millones de soles. Para que tengan una idea del público. El fondo de contingencia del presupuesto general de la República para todo el país son 1.000 millones de soles, no 8.500. El presupuesto de inversión... De todo ese fondo de contingencia. Todo el fondo de contingencia, 1.100, que es para eventualidades. En el caso de los gobiernos regionales y locales, el presupuesto de inversiones para todo el año son 500 millones, no 8.500. El presupuesto del sector energía y minas por todo concepto, ministerio, gobiernos locales son 1.300. No 8.000. No 8.500. Entonces no se está tomando conciencia por los agentes locales lo que significa este pedido. Y el ministro dice que va a apoyar. La pregunta es ¿eso cómo es descabellado? Por supuesto, y anda diciendo, a mí no me han comunicado, claro.
Pero qué vergüenza que diga que es un trascendido y ese comunicado, pero como se ha explicado, no solamente lo enviaba a la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿no? Y ha sido publicado en el portal de la Bolsa de Valores de Lima como hecho de importancia en el sector Petroperú. Ahí está publicado. O sea, no es un puede decir que trascendido. ignore ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué le está pasando al ministro de Economía? Yo creo tratando de eludir la responsabilidad y seriamente comprometido, que es lo que va a decir el día viernes en el Congreso, porque le está preguntando específicamente ¿y cuál es la estructura para salir de esto? Entonces, vamos a suponer que estuviera dispuesto a dar los 2.200 millones de dólares. Vamos a suponer que ocurría eso. Tiene tres posibilidades. Uno, sacar de la caja fiscal 2.200 millones de dólares, que no puede, porque esta cuenta no está en el déficit fiscal que ya está excedido, no puede. Ya estamos ya. La segunda posibilidad es que endeude al país emitiendo bonos para recoger efectivo y pagar estos 2.200, para lo cual tendría que cambiar la ley de endeudamiento, lo cual tendría que votarse en el Congreso. Y la tercera, ya el Banco de la Nación lo ha comprometido hasta el momento con Petroperú con 1.800 millones de dólares, que lo comprometa más al Banco de la Nación, lo cual pondría ya no solamente en riesgo a Petroperú, sino al propio Banco de la Nación. Esas son las tres únicas posibilidades y el ministro tendrá que responder al Congreso cuál de las tres va a tomar. Las tres son tan complicadas y las tres son perjudiciales al país. Pero tiene que decir sí o sí cuál va a ser la salida según él. Ahora, lo que se recomendaba justamente en esta carta, en este informe, que justamente ha sido presentado a la Superintendencia de Valores, es que lo que se recomienda es la intervención de una gestión privada en la empresa. ¿Qué significa eso? Bueno, ni los mismos que afirmaron eso lo saben, porque cuando hablamos de gestión privada... Yo no entendía, dije, bueno, entonces, ¿qué es eso? ¿Están planteando que se privatice? A ver, vamos por partes. Y después leo más abajo, dice, mientras que se logra una autosostenibilidad financiera. Digamos, podría entenderse como que un privado lo administre, lo cual no es mala idea, o la otra es que se venda acciones, ¿no? Y lo toma un privado. Pero hacer eso requiere un tiempo, porque hay que preparar, digamos, un mecanismo de transparencia para que alguien tome el control de la empresa. Nadie lo va a hacer como están las cosas. Ahora, como demora, vamos a suponer que hubiera interesado ya, pero digamos, preparar eso demora como 18 meses. Y en el interín, ¿qué hacemos con las deudas de corto plazo? ¿Qué hacemos? Cuando hablan de corto plazo, ¿cuántos meses? O sea, estos 2.200 millones, ¿cuánto tienen? ¿Cuándo se tiene que pagar? Ya, porque son deudas vencidas. Ya es... Ahorita, eso es, 2.200 ahorita. Las deudas de corto plazo que miramos 12 meses adelante son 4.500, de los cuales los 2.200 están vencidos. Entonces, a eso hay que sumarle que se vienen en este año 340 millones de dólares que hay que pagarle a bonistas en Nueva York y a un conjunto de bancos que prestaron plata en Europa y los garantizó una agencia de crédito española. Eso se vence. La pregunta es dónde va a salir todo eso. Eso es lo que tiene que responder el ministro. Yo creo que por donde vaya va a ocurrir con las películas. Va a ser un náufrago. Con las las películas policiales. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra. Eso es lo que va a ocurrir. Porque lamentablemente está en un callejón sin salida y la única salida en estos momentos es decir, oiga, vámonos sin decopio, un proceso de insolvencia, y en el proceso de insolvencia los acreedores dirán, bueno, cómo manejamos la empresa y sinceramos las cuentas. ¿Sería algo similar a lo que ocurre con una empresa privada cuando se declara en insolvencia? Más o menos es el mismo proceso. Pero hay un gran problema ahí, que ¿Cuál es el problema? Que son los bonistas de Nueva York, que son 3.000 millones. Y que eso sí se tiene que cumplir sí o sí. Claro, porque ellos, en la jurisdicción en la cual se manejan las leyes de esa deuda, es Nueva York. Y lo que van a querer es embargar inmediatamente cuentas. Y si bien es cierto, el Estado peruano no ha garantizado esos bonos, es el propietario. Y le van a decir al Estado peruano, oiga, si Petroperú no tiene que pagar, pues que pague el dueño. Y el Estado peruano tiene cuentas en el exterior. Entonces, ahí van a tratar de ir los bonistas. ¿De cuánto dinero estamos hablando? 3.000 millones de dólares. En el caso de los bonistas. 3.000 millones de Ahora, dólares. el ministro de Energía, el señor Mucho, el ingeniero Mucho, había dicho desde el primer día que Petroperú estaba en bancarrota, pero ahí parece que lo silenciaron porque luego habló el vocero presidencial, el señor Freddy Hinojoso, dijo no se va a privatizar Petroperú. Claro, y él también ha dicho que lo van a salvar. Él habla de quiebra. Técnicamente no está en quiebra, técnicamente está en insolvencia. No tiene capacidad de pago, todavía tiene patrimonio. Cuando tenga patrimonio negativo es quiebra. Todavía tiene patrimonio de 1.600 y deuda de 8.500. Altamente endeudada, con posibilidades muy bajas de pagar, eso se llama insolvencia. Bueno, Rómulo Mucho habla de quiebra, pero lo vamos a salvar, dice, ¿no? Pero lo vamos a salvar, dice, ¿no? Y la pregunta es cómo, pues.
¿De dónde Diga va a usted. salir esa cantidad enorme de dinero? Ahora, en las votaciones de las interpelaciones del señor Arista, que son dos, como has relatado tú, la bancada fujimorista unánimemente ha votado por la interpelación, cosa que no ha hecho con Rómulo Mucho, donde ha votado en contra de la interpelación, cosa que no ha hecho con el señor Pérez Reyes, ministro de Transporte, en los cuales también ha votado en contra. ¿Eso qué significa? ¿Que ya le habrían bajado el dedo al ministro de Economía? Sí, yo entiendo que sí, porque el fujimorismo anda bastante sintonizado con el Ejecutivo. Y entonces ellos se van a encargar probablemente de llevarse al ministro y que pase el siguiente. Y de esa manera Dina Boluarte va a decir, bueno, yo no soy el que cambia ministro permanentemente, es el Congreso el que lo vota. Ahora, pero ahí también hay una responsabilidad de la presidenta Dina Boluarte que no se preocupa de este tema. Por supuesto, o nadie le explica, ¿no? Nadie le explica. Claro, porque es un tema bastante técnico, pero insiste y más aún cuando dice tiene que continuar la empresa Petroperú. Aparte el día de ver novelas turcas, pues eso no tiene tiempo de escuchar este tipo de cosas. Bueno, no sabemos si es cierto eso, son ¿no? bastante complicadas. Eso es lo que se señala. Y el ministro Arista desde el primer momento ya tiene más de 100 días en el cargo. En el caso de Petroperú se lo ha manejado muy mal, porque el directorio que nombró dijo que era de carácter transitorio. ¿Cómo voy a nombrar una transitoriedad de un directorio? Pero fue transitorio, pues con el señor Linares creo que es, ¿no? El señor Linares. El que estaba inhabilitado por la Contraloría. Que fue otro error, porque el señor Linares en este momento está en un proceso sancionador en última instancia de la Contraloría. El futuro era impredecible, podía ocurrir lo que ocurrió, y ocurrió sencillamente al mes que estaba en el cargo. O sea, la desinteligencia del ministro de Economía y Finanzas. ¿O no le informaron que tenía este problema el señor Linares? Pero tiene que indagar, pues, ¿no? Claro. Al momento que iba a decir un funcionario qué problemas tiene. Todo, ¿no? Y ahora con el internet automáticamente se sabe aún una empresa toda la historia. Con alta complejidad como Petroperú y con tal endeudamiento que todo el sistema financiero internacional está mirando. Eso lamentablemente ha estado con mucha ligereza. Ahora, como con tantos temas, ¿no? Porque el ministro está actuando así. Ahora dice ha habido una malinterpretación, yo no quise decir eso, y así se justifica. Bueno, porque ahora se trata de justificar con las universidades de la Amazonía, sobre todo la Universidad de Amazonas. Él ha sido gobernador regional de Amazonas, y él lo que dijo el día de ayer es que a él no le interesaba la ciencia y tecnología. Es increíble. Una cosa que podría decir, bueno, no hay los recursos suficientes para apoyarlo como quisiera, otra cosa que le diga que no le interesa. O como cuando dijo que el señor Oliva no había sido ratificado como presidente del Consejo Fiscal porque el señor Contreras, su antecesor, tenía mucho poder con Dina Boluarte, o sea, él no lo tenía. Entonces, su desinteligencia, su mal manejo de sus expresiones que da permanentemente, sencillamente lo está desautorizando con un ministro que tiene que generar confianza. Y el nuevo presidente del Consejo Fiscal también ha enfilado sus baterías. Nuevamente dice que ese gobierno no tiene un plan económico definido. Mira, el compromiso este año era tener un déficit fiscal de 2 puntos del PBI. El ministro, en uso de sus facultades, lo ha ampliado a 2.5. Lo que ha ocurrido hasta el momento es que estamos arriba del 3%. ¿Cuál es el riesgo? Porque claro, todos hablan de ese tema, pero ¿cuál es el riesgo para el ciudadano de a pie que ve todo esto pues medio ¿Qué es lo que abstracto? significa el déficit fiscal? Que los ingresos que percibe el Estado no son suficientes para cubrir los gastos, se va creando un bache en las cuentas públicas. ¿Cuál es el riesgo? Es como en la casa, tú gastas más de lo que recibes. Y entonces, cuando ocurre eso, si tú estás con el banco no te da crédito. Entonces lo que va a ocurrir es que ya no Petroperú, sino el Estado peruano le va a bajar la clasificación de riesgo, que para llegar a los niveles que se llegó demoró 17 años. Y nos podemos soplar una descalificación, pero un santiamén. A ese es el riesgo que estamos corriendo. Y Petroperú es parte de esto. Porque cuando hablamos de déficit fiscal de 2.5, los 2.200 millones de dólares es un punto del PBI. O sea, estaríamos hablando que pasemos de 2.5 a 3.5. Por eso decía, él no puede tomar dinero de la caja pública y no lo va a hacer. Probablemente va a hablar de endeudamiento vía bonos y va a querer cambiar el endeudamiento o comprometer al Banco de la Nación, que es lo que viene haciendo. Que eso sería riesgosísimo por también, supuesto, ¿no? Ya lo tiene comprometido con 1.800 millones de dólares con Petroperú. Y el problema de esto es que no hay banco en el Perú que tenga tal nivel de concentración en un solo cliente. Un solo cliente, 1.800 millones de dólares, y un cliente con riesgo de impagos. Dice, claro, yo lo respaldo, sí, pero las devoluciones de las garantías que da el Estado no es que sean inmediatas, claro. No es que te devuelvan inmediatamente 1.800 millones de dólares. Entonces está comprometiendo al Banco de la Nación, el destino de Petroperú no tiene rumbo, las calificadoras lo perciben así y ponen en riesgo la calificación crediticia del Estado peruano. ¿Y por qué estamos así? ¿Por una cuestión de ideología?
Bueno, esto trascendió varias ideologías, porque claro, eso empieza con Ollantumala, Así es. en el cual deciden hacer esto con un monto bastante elevado y con una capacidad de pago que era demasiado remota la posibilidad, pero el gobierno de PPK es el que autorizó el endeudamiento de 4.300 millones de dólares. Entonces, de ahí que hablamos de ideología o de negocio. Claro. Porque empezó con ideología y luego pasó por una emisión de bonos y una deuda en el mercado europeo. 4.300, o sea, trascendió varios gobiernos. Así que ya no solamente es el tema de sesgo estatista de Ollantumala, es un sesgo también profinanciero del gobierno de Kuczynski y todo lo que ha seguido para adelante. ¿Podría ser rentable Petroperú? A Porque estas quienes alturas señalan no. que en unos años podría ser. No, mira, cuando tú miras la recaudación que se supone con las condiciones que dice Petroperú, el evaluador de Petroperú le ha dicho, mira, con tus supuestos, yo miro al 2032, tus ingresos menos los gastos me da 500 millones de dólares negativos. Y el evaluador le ha dicho, con mis supuestos no da 500 negativos, dan 2.000 negativos. Esa es la realidad. Y ese es el informe que tienen de julio del año pasado, presentado a la Junta de Accionistas al directorio y con el cual se están manejando. Entonces la pregunta es, ¿qué van a hacer, pues? No sabemos qué va a hacer. Y eso tendrá que contestar el ministro. El viernes vamos a esperar todo con toda la Él va expectativa. a decir, Vamos no a me han estar dicho, con nuestro POCON a ver qué responde. él va a decir, pues no, a no las nos 10 de han la dicho mañana. nada, yo ni me he enterado, pues, ¿no? Claro, No leo la es un página web. trascendido. Eso es Siempre está eludiendo la increíble. responsabilidad, pero mi impresión es que el viernes, de repente él no llega el viernes, se renuncia en el camino y hay un relevo rápidamente, ¿no? Perfecto. Gracias, César, por haber estado con nosotros y por habernos explicado esta crítica situación de una manera tan clara, ¿no? Gracias, Tan Pilar. clara y tan cruda. Muy cruda. Así Gracias, es, muy cruda. Pilar. Gracias. Nos vamos a una pausa comercial, volvemos con más.